Bienvenidos a nuestro canal, Mundo Actoral TV, en donde encontrarás todo lo relacionado con tus actores y telenovelas favoritas. Saludos a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el emocionante capítulo 7 de Bambas Kabiri, el cual está cargado de emociones intensas. Sin más preámbulos, comencemos. Este capítulo comienza en el juzgado, donde se desata el caos, cuando uno de los detenidos arrebata el arma a un oficial de policía y en un intento desesperado por ocultar la verdad, dispara y mata a su cómplice. Luego, dirige su arma hacia Leila, pero gracias a la valentía de su padre, quien se interpone para protegerla, logran evitar la tragedia. La situación fue crítica y tensionante, pero gracias a la rápida respuesta de los oficiales de policía presentes, lograron someter al agresor y evitar una tragedia mayor. En una escena crucial, Nevin se encuentra en shock, cuando Dougen le revela que lamentablemente se estaba dirigiendo a la persona equivocada, mientras confesaba la verdad sobre la enfermedad de Kynen, dejándola totalmente sorprendida. Con una expresión angustiada en su rostro, escucha atónita las palabras horribles que él le dice. En un repentino estallido de ira, Dougen le advierte a Nevin que debería temerle, gritándole, insultándola e intimidándola. Le reprocha por la forma en que trató a Kynen, como le dio su amor, lo cuidó y lo educó. Dougen argumenta que resulta comprensible su comportamiento debido a todo lo que ha pasado y las dificultades que ha tenido que enfrentar en su vida. Después de los acontecimientos en el juzgado, el padre de Leila finge desconocer a los detenidos y le pregunta quiénes eran. Al mismo tiempo, le confiesa que tanto él como su madre sienten temor y preocupación por lo que le pueda suceder. Dougen continúa su arremetida verbal contra su madre, diciéndole que Kynen ya no está bien. A pesar de los intentos de Nevin por demostrarle cariño llamándolo hijo, él se altera y le grita que no lo llame así, rechazando su vínculo materno. Sus insultos la hieren profundamente, ocasionándole lágrimas en los ojos. Este le confiesa sus crímenes, pero ella se niega a aceptar que sea verdad. Le acusa de mentir con el objetivo de hacerle sufrir. Sin embargo, él le advierte que tarde o temprano será asesinado o irá a la cárcel, llevándose a Kynen consigo. En una ocasión posterior, Sainde se dirige al tribunal con preocupación, ya que teme que Ekrem haya revelado la verdad a Leila. Al llegar, se percata de que algo no está bien, y siente miedo de que algo malo le haya ocurrido a su esposo. Sin embargo, minutos después, Ekrem sale, y en tono cómplice, le informa que los testigos han fallecido, y que el problema en el que están involucrados no ha llegado a su fin. Las miradas entre ellos reflejan temor y peligro. Dougen contacta a Idris, y le informa que ha revelado la verdad a su madre. Idris está preocupado, porque teme que Nevin lo entregue a la policía. Sin embargo, Dougen se muestra confiado, y asegura que ella no lo hará, ya que ama profundamente a Kynen. Idris señala que muchas personas inocentes están sufriendo, pero Dougen le responde que los verdaderos inocentes son los niños que murieron en el incendio. Por otro lado, en una escena posterior, vemos a Nera, la esposa de Tehir, quien se hace pasar por él para escribirle a Jasmine. En el mensaje, le solicita verse en persona, asegurándole que tienen un asunto muy importante que discutir.
Más adelante, Nevin comparte con Turan la angustia que experimentó al confesarle a Dougen la verdad sobre la enfermedad de Kynen. Lamentablemente, ella fue testigo de la reacción devastadora de Dougen, quien le expresó comentarios atroces. Además, Nevin expresa su decepción hacia Turan por haber mantenido en secreto toda la información relacionada con el regreso de Dougen. En otro contexto, Ekrem y Sainde discuten planes para deshacerse de la persona que está detrás de los eventos ocurridos. Además, traman una historia falsa que contarle a Leila si pregunta por su repentina presencia en el juzgado. Sainde, una mujer astuta, demuestra una vez más su habilidad para encontrar soluciones a los problemas en los que se encuentra su esposo. Una vez en casa, Turan y Nevin se involucran en una conversación intensa sobre los eventos relacionados con Dougen. Preocupada, ella comparte con él el temor de que su hijo sea un asesino, sin siquiera ser consciente de ello. Sin embargo, Turan responde con firmeza, describiendo a Dougen como un psicópata y un asesino, que está tratando de culparlos por sus acciones. Nevin, aunque consternada, sostiene que Dougen sigue siendo su hijo y que necesitan ayudarlo. En contraposición, Turan afirma que no tiene un hijo asesino y que Dougen no es su hijo, al igual que Kynen. Ante las impactantes palabras de Turan, Nevin se siente desconcertada y cegada por la angustia y el desconcierto, termina golpeándolo en la cara. En segundos, el teléfono de Turan suena, y al contestar y escuchar la voz de Idris al otro lado de la línea, Turan se muestra extremadamente alterado. Preocupada, Nevin observa a su esposo con inquietud, mientras se le advierte a Idris que lo matará. Kynen, claramente afectado por su situación con Leila, se acerca a ella y le propone escapar juntos, dejando atrás a todos. Expresa que su familia y su trabajo se están desmoronando y necesita un nuevo comienzo. Por su parte, Leila reafirma su amor por él, pero insiste en que necesita alejarse, aunque eso signifique perder la única persona que la ve de esa manera tan especial. Con gran tristeza y desolación en su rostro, Kynen observa cómo Leila cierra la puerta, y ambos, con miradas cargadas de nostalgia, se alejan. Pocos minutos después, Idris intenta ponerse en contacto con Dougen, pero al marcar el número, quien contesta es Kynen. Ante la sorpresa, Idris comprende que ha respondido la persona equivocada. En otra escena del capítulo, Nekati, un conocido del padre de Leila, con una apariencia intrigante e intimidante, lo visita. Mientras la familia observa con atención e inquietud, se retiran para conversar en privado. Durante la conversación, Nekati expresa la preocupación de sus jefes en relación al desarrollo de la situación en la que están involucrados. Ekrem, por su parte, asegura que se encargará de resolver el problema. En un tono amenazador, Nekati le advierte que tarde o temprano se volverán a encontrar. Con temor a que Leila los vea juntos, Ekrem le pide que se marche.
En ese preciso momento, Leila, que acaba de llegar, logra vislumbrar al misterioso visitante y le pregunta a su padre quién es. Él le responde que es alguien a quien le debe dinero. Dentro de la casa, Leila cuestiona a su padre, y en respuesta a sus preguntas, él y su madre fabrican una gran mentira, haciéndole creer que todo lo que le ha ocurrido es consecuencia de una deuda económica que tiene. Sin embargo, admiten que decidieron ocultarle este problema a sus hijos, para no involucrarlos. Leila expresa su descontento por la forma en que sus padres han encubierto este asunto y les asegura que encontrará una solución. Su padre se lamenta por haber vuelto a mentirle a su hija. Ahora Leila se ve involucrada en el aparente y falso problema de la deuda de su padre y comienza a buscar posibles formas de ayudarlo. En otro escenario, Tehir acude a personas involucradas en actividades ilícitas con el objetivo de saldar la deuda de su padre. Aunque logra obtener la cantidad necesaria de dinero, no sospecha que se está adentrando en serios problemas y que lo utilizarán como carnada en contra de su propio padre. Detrás de la aparente bondad que le muestran a Tehir se encuentra el poderoso Nekati, quien está planeando algo despiadado en contra de Leila y Kinen. Por otra parte, Jasmine y Murat traman un plan para reunir a Leila y Kinen en un intento por restaurar su relación, ya que atraviesan un momento difícil. Como amigos cercanos de ambos, esperan que este encuentro les brinde la oportunidad de solucionar los problemas existentes. Cuando los cuatro llegan al lugar acordado, tanto Leila como Kinen se dan cuenta de que este encuentro no ha sido casual. A pesar de algunos desaires y palabras incómodas, deciden no cenar y Leila sale del lugar, muy molesta. Sin pensarlo, Murat y Jasmine le piden a Kinen que vaya tras ella y que si no lo hace, estará cometiendo un gran error en su vida. Más tarde, Kinen y Leila llegan en un taxi a la casa. Él la invita a tomar un café, pero ella no acepta. Y con dolor en su corazón, le confiesa que ha tomado una decisión: mudarse de la casa. Kinen no asimila su decisión y le asegura que si se va, serán unos extraños, el uno para el otro. Sin embargo, Leila argumenta que estando lejos, podrán superar sus sentimientos. Ambos ingresan a sus respectivas casas. Leila comienza a recoger sus pertenencias, entre lágrimas y dolor, a pesar de que su corazón no quiere renunciar a su amor por Kinen. Por otro lado, Kinen está abatido y sufriendo en silencio, mientras mira por la ventana, reflejando el gran vacío que siente ante la partida de Leila. En otra escena, Idris ha tomado la decisión de seguir a Ekrem, con el fin de descubrir con quién se está reuniendo, pero este se da cuenta y le informa a su esposa. Por otro lado, Nekati, el enigmático personaje, es citado al juzgado para declarar, ya que la última llamada realizada desde uno de los teléfonos utilizados por los detenidos antes del tiroteo en el juzgado, se realizó desde un número que pertenece a una de sus empresas. A pesar de fingir no tener nada que ver con la situación, extiende su colaboración a la investigación.
Sin embargo, lo que el investigador Refik no sospecha es que está frente a uno de los responsables del incendio en el orfanato. En otro momento del capítulo, Kinen decide visitar a su madre, para compartirle sus sentimientos por Leila y el amor que ha encontrado en ella. En un momento estando solo, recibe una llamada de Idris, y en ese instante, su personalidad cambia, y emerge Dougen. Su madre se da cuenta de este cambio, y lo llama por su nombre, lo cual lo toma por sorpresa. Nevin lo trata con dulzura y amor maternal, expresándole cuánto lo ama incondicionalmente. Le asegura que no importa quién sea en realidad, que no es una mala persona y que aquellos a quienes él lastima son seres despreciables. Sus palabras le conmueven a Dougen y sus lágrimas corren por sus mejillas mientras ella lo observa con ternura. Más tarde, Neraz se reúne con Jasmine en una cita que ella misma organizó. Al llegar al lugar y frente a las demás personas presentes, Nera comienza a ofender y a insultar a Jasmine, acusándola de haberle robado a su marido. La discusión se torna tensa y agitada, y finalmente, Nera decide marcharse del lugar. En una secuencia posterior, Ekrem contacta a Nekati y le dice que ha notado que alguien lo está siguiendo, sospechando que se trata del asesino que los persigue. Él promete hacerse cargo de la situación. Al llegar a su hogar, Ekrem tiene una enigmática conversación con su esposa, quien le insta a terminar con el problema que está perturbando a su familia. Ante esta presión emocional, toma la complicada decisión de poner fin a la situación y se dispone a ejecutar su plan. Sin embargo, Dougen, quien lo estaba vigilando desde fuera de la casa, decide seguirlo. Ekrem se da cuenta de que está siendo seguido, pero mantiene su determinación de poner fin a esta situación en la que se encuentra involucrado. En otra escena, Turan llega al lugar acordado para encontrarse con Idris, y en medio de una discusión acalorada, culpa a Idris por las acciones de Dougen y le pide que se aleje de su hijo. La furia consume a Turan y termina golpeando a Idris en el rostro, causando que caiga al suelo, donde continúa golpeándolo. En ese preciso momento, Nevin, quien había seguido a su esposo, llega al lugar y evita que continúe golpeando a Idris. En un momento Idris reacciona y logra tomar la pistola que se encuentra en el suelo. Un forcejeo se desencadena entre ambos en un intento de Turan por detenerlo, y en medio de la confrontación, el arma se dispara. Por unos segundos, todo queda en suspenso mientras Nevin observa atónita como Idris ha sido herido por el disparo y yace en el suelo, sangrando. Turan, alarmado, grita que ha sido un accidente. Poco después, luego de conducir por un tiempo, Ekrem se encuentra con Nekati en un sitio apartado, donde le informa sobre el hombre que lo está siguiendo. En respuesta, Nekati da la orden a sus secuaces de asegurar el lugar para capturar al sospechoso. Dougen, quien lo había seguido hasta esa ubicación, se aproxima sigilosamente, pero no imagina que lo estaban esperando. Uno de los hombres armados logra sorprenderlo por detrás, pero él evade su ataque mediante una astuta maniobra. A pesar de los frenéticos intentos de los hombres armados por encontrarlo, Dougen logra escapar del lugar.
Lafın sarıldı. Nekati enfurecido ordena que lo persigan y lo atrapen, y todos se marchan con excepción de Ekrem, quien observa detenidamente el lugar y hace un inesperado descubrimiento. En otra escena crucial, Kynen se presenta en su lugar de trabajo como de costumbre. Mientras tanto, Leila está en la casa de su amiga y observa atentamente la emisión del programa que él conduce. En un momento determinado, Dougen, haciéndose pasar por Kynen, hace una gran revelación. Confiesa que ha tomado la decisión de renunciar a su trabajo, como presentador, porque finalmente ha decidido escuchar a su corazón. Ante la sorprendente decisión, Leila queda paralizada. Por otro lado, Ekrem regresa a casa y examina misteriosamente el objeto que ha encontrado. Observa detenidamente las iniciales KO grabadas en un reloj. Su mente se llena de preguntas intrigantes mientras se pregunta a quién pertenece ese reloj. En el desenlace final del capítulo, Kynen, después de su revelación en televisión, decide dirigirse a un lugar hermoso, el cual le provoca tranquilidad. Allí, se queda en silencio y reflexiona durante un tiempo. Y justo cuando se dispone a marcharse, una grata y hermosa sorpresa llenan su rostro de alegría. Leila acude a él, con el amor plasmado en su mirada. Ambos se abrazan apasionadamente, dejando surgir el beso tan anhelado. En ese momento, se sella el encuentro lleno de emociones entre Kynen y Leila. Así concluye el capítulo, dejando a los espectadores con esta escena que ha despertado sus emociones y manteniéndolos ansiosos por descubrir qué sucederá en los próximos episodios. Y bueno, querido espectador, hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Queremos saber tu opinión, así que déjanos un comentario abajo y dinos qué te ha parecido el capítulo. Y si quieres seguir viendo esta serie turca tan apasionante, no dudes en suscribirte al canal, dar like y activar la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Te lo agradecemos mucho, porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayéndote más contenido. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.